¿Ignacio Din o Nacho Din? ¿Qué, Nacho? En casa Ignacio. ¿En casa Ignacio? Públicamente Nacho. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y por qué en casa Ignacio? Bueno, habrá que preguntar a mis padres que me pusieron el nombre. En casa, vale, en casa de tus padres, pero... Sí, en mi familia... ¿Con tu pareja y tus hijas? Nacho, sí. Vale. O sea, tus padres, es como todo más oficial con los padres. Sí, ¿no? sí, claro, sí. Más serio. Más serio todo. ¿Qué hace que un tipo de... que a mí desde que te conocí me fascina, con 32, 33 tenías, ¿no? Decida de repente, me voy a poner a caminar aquí en el kilómetro cero de Madrid, voy a dar la vuelta al mundo, que recorres 4 continentes, no sé cuántos países, 3 años y pico. ¿Qué es lo que te nació para decidir hacer eso? Sí. Bueno, a mí me gustaba mucho caminar. Había hecho pues, desde hacía muchísimos años. O sea, no fue que me levantara del sofá con la peregrina idea de, venga, voy a probar dar la vuelta al mundo andando. Pero bueno, que a quien le gusta caminar no se le ocurre, voy a dar la vuelta al mundo caminando. Claro, bueno, pero es una evolución. Quiero decir, a todos, supongo que a quien le gusta la fotografía, pues un día le regalan su primera cámara, empieza haciendo fotos, luego pasa ya a tener una cámara mejor, empieza a hacer viajes ya para fotografiar, a tener amistades fotógrafos, o sea, es una evolución. Igual que al que le gusta dar patadas a una pelota, un día sueña con ser futbolista o destripar ordenadores, ser ingeniero informático. Pues a mí me gustaba mucho caminar y entonces pues empezó todo pues haciendo una ruta por la montaña. O sea, sales un día y vuelves a tu casa. Y todo esto pues gracias a mis padres, ya que hablamos de... A mí mi padre es muy amante de la naturaleza, es marino, ha viajado por todo el mundo y siempre desde muy temprana edad me inculcaron ese amor por la naturaleza. De un modo muy racional, pues subirte a los árboles, trepar a las piedras, bañarte en los ríos, esas cosas, ¿no? Y bueno, pues estás a gusto, forma parte de tu educación, digamos, extraoficial o fuera de lo académico, ¿no? Pero que va forjando un carácter, una personalidad. Y ya en otra ocasión, pues ya te animas a estar 2 días, ¿no? Dices, venga, mi primera noche fuera. Entonces duermes al raso, con las estrellas, o en el refugio, haces el fuego y le vas cogiendo gusto. Y digo, oye, ¿por qué no ya una semana? Entonces ya te haces una semana caminando, ¿no? Pues por la Sierra de Guadarrama o por Pirineos, donde sea. Y poco a poco, pues bueno, con el paso de los años, cuando era pues chaval, con 16, 18 o 20 años, pues empiezas a darte cuenta que donde te gusta estar es en la naturaleza. Y empecé a hacer rutas pues ya de varias semanas, de más de un mes, hice toda la Transpirenaica, hice 4 variantes diferentes del Camino de Santiago. O sea, ya iba empecé a coger un rodaje, eso es, y a darme cuenta de que lo que a mí me gustaba era caminar. Y me dices, joder, fíjate que vivimos en una sociedad muy sedentaria, muy cómoda, que no vamos andando ni a por pan. Descubrir todas las bondades, las virtudes que hay en caminar. O sea, desde el punto de vista de salud física, es otra medida también del tiempo. Lo que importa es el camino, no solamente llegar, las prisas, sino todo el paso a paso. Está llena de cualidades, ¿no? También mental, el conocer los sitios, siempre la mejor manera de conocer los lugares es a pie. Entonces, bueno, pues se juntó esa pasión por caminar, por la aventura, por los viajes, por la naturaleza, con también una situación personal, una crisis que yo atravesé pues de desencanto con el mundo, de no comulgar para nada con la política, ni con las guerras, ni con la corrupción, de repente perder mi lugar en el mundo. ¿Tenías un trabajo en ese momento, no? Bueno, yo me independicé muy joven, precisamente a raíz de esa crisis, con 20 años, sentí la necesidad de irme de casa de mis padres para solucionar realmente eso, porque sentía que en el nido, con la protección familiar, nunca iba a tener el reactivo que me dijera, este soy yo, esto es lo que quiero. Entonces me independicé con nada para mirar a la cara a la vida y que me pusiera en mi sitio. Es decir, este soy yo, esto es lo que quiero, este es mi camino. Entonces, bueno, pues estudié publicidad y relaciones públicas, estudié un ciclo formativo en medio ambiente, en conservación del medio ambiente, viví en muchos sitios y fue pues 10 años prácticamente, una década, de los 20 a los 30, de búsqueda, de cambio, de transformación,
de seguir ese instinto también, esa intuición, de saber, o sea, estás totalmente fuera del camino marcado. Viví en la montaña, o sea, viví con muy poco, ¿no? Pero yo sentía que cuando eres fiel a tu esencia, buscas tu autenticidad, lo más importante está hecho. O sea, hay que decir, a veces queremos empezar la casa por el tejado, ¿no? Por vivir un camino ajeno, hacer lo que los demás esperan de nosotros, y vives una vida completamente alienado, una vida, ¿no? Efectivamente. Y para mí ha sido siempre muy importante el que no haya una brecha entre quién soy y lo que hago, entre lo que quiero y lo que debo hacer. Entonces, bueno, pues ese fue el trabajo que hice durante esos 10 años, ¿no? Hasta que, bueno, pues un día, caminando por la montaña, me sentía tan bien que yo me daba cuenta y digo, oye, siempre vuelvo a casa. ¿Por qué no soñar a lo grande? Es un milagro estar vivos. O sea, siempre he vivido con esa verdad, ¿no? Con esa actitud. Estamos en el mundo de paso, la vida es un regalo. ¿Por qué no soñar a lo grande? ¿Por qué no empezar a caminar hacia el este y no regresar a casa hasta que llegue por el otro lado del planeta? Entonces, me preguntas por qué o cómo surgió esta idea. Pues yo creo que hay cosas que hacemos por un hambre física, por una necesidad de tener un sueldo, un trabajo, un dinero, comer, pero hay otras motivaciones que es un hambre espiritual, que es una necesidad del alma. A veces es difícil de entender por los demás, lo difícil es dar ese paso que te lance por ese camino, porque te lo tienes que hacer tú. Entonces, dar la vuelta al mundo caminando vino de ahí, vino de ese hambre espiritual, de esa necesidad del alma, de luchar por mis sueños, de ser fiel a mí mismo, de esa esencia. Y hay otro motor, que es el propósito, lo que ahora se habla tanto del propósito, el Ikigai, y era, bueno, ya que iba a hacer una expedición difícil, iba a vivir momentos también complicados, pues que sirviera para algo, más allá de mi propio sueño, ¿no? Mi reto. Así que decidí dedicarlo pues, a la naturaleza, esa que siempre estuvo ahí en los momentos buenos y en los no tan buenos, ¿no? A la conservación del medio ambiente. Y entonces utilizaste el viaje, digamos, a nivel luego divulgativo, comunicativo, para intentar promover la conservación del medio ambiente. Es un medio de transporte completamente coherente. O sea, si dices, bueno, es que voy a lanzar un mensaje de cuidar el medio ambiente viajando en avión, pues choca más. Pero cuando vas andando, que es el medio de transporte más lento, más silencioso, más ecológico, es la mejor manera también de documentar los sitios por los que pasas, de ver cómo están las selvas, los desiertos, las ciudades, hablar con la gente local. Así que sí, a través de la divulgación. Yo al principio, yo no me conocía a nadie, o sea, hacía mis cosas pues como cualquier persona normal, que sigo siendo. Pero claro, de repente sale alguien que dice que va a dar la vuelta al mundo caminando, que no se había hecho, y por un mensaje tal, pues al principio me costó mucho trabajo. No tuve patrocinadores, conté con la valiosa ayuda de un pequeñito pero muy potente equipo. Entre ellos estaba mi querida amiga Paz Sufrategui, que me ayudó muchísimo en todo el tema de medios de comunicación, en fin. Hay personas que son como faros, ¿no? Como estrellas en tu vida, personas que te hacen sentir capaz de lo imposible, ¿no? Siempre vivimos a veces en un pensamiento trágico. Siempre nos ponemos en lo peor, los miedos, pero hay personas que es al revés, que sacan ese potencial, ¿no? Y Paz es una de esas personas. Así que, bueno, pues empecemos de cero y ahí te hiciste 3 años de ruta. 3 años de una semana. Totalmente, sí. ¿Y esperabas dejar algo atrás? Entiendo que está mal rollo que tenías con la política, las guerras, el mundo, y esperabas encontrar algo. Cuando acabaste, ¿habías encontrado, si buscabas algo y habías dejado atrás lo que querías? ¿O bueno, ¿cambió algo en esos 3 años de vida para ti? Sobre todo cambió, o sea, lo que buscaba era a mí mismo. Y después lo que encontré fue, efectivamente, o sea, esa fue, de hecho, me encontré en el momento que tomé la decisión, el momento en el
Es efectivamente, antes te hablaba de esa brecha, ¿no? Que vivimos, pero cuando dije, este soy yo y esto es lo que quiero y voy a por ello. En ese momento me alineé, o sea, te alineas. De repente tus emociones, tus ideas y tus actos están en una línea. Es una palabra que me gusta mucho, que es la de sincronía. De repente estás en el lugar, el momento correcto. Si todo empieza a ocurrir como si ya estuviera esperándote, ¿sabes? Entonces, bueno, sobre todo lo más importante fue encontrarme a mí mismo. Una vez que descubres eso, pues te levantas cada mañana con ganas de hacer realidad tus proyectos, en fin. Y bueno, aparte de eso, conocí mucha gente, hicimos muchas entrevistas, dimos conferencias y charlas en universidades, empresas, en fin, colaboramos con proyectos locales a lo largo de todo el itinerario, con lo cual, bueno, pues esa semillita de cuidado del medio ambiente la fuimos dejando en muchos lugares. Al terminar la expedición escribí un libro titulado Libre y Salvaje, publicado con la editorial Planeta, que va por la 8ª edición, así que bueno, hicimos todo lo que estaba en nuestras manos para llegar lo más lejos posible, con cero o muy pocos recursos económicos, pero con muchos recursos de esos personales, creatividad, donde gente, ingenio, eso es. ¿Qué es lo mejor y peor que te pasó en el viaje, según tu criterio? Lo mejor, desde luego, al final hay muchísimas cosas buenas, o sea, descubrir la bondad de la gente. O sea, son todo malas noticias, pero viajar andando es muy expuesto. Si el ser humano no mereciera la pena, mi viaje hubiera sido imposible. Entonces ha sido una reconciliación con el ser humano, desde luego. Y lo peor, pues momentos en los que he estado a punto de morirme. Has tenido muchos, ¿eh? Sí, eso es lo peor. Esos dan mal rollo, ¿no? Dan muy mal rollo. ¿Has tenido muchos? He tenido algunos, sí. Claro, la aventura está muy bien, ¿no? El cruzar el desierto, el subir la montaña, el estar varios días sin comer, el empujar tus límites. Pero hay momentos en los que he estado a punto de palmarla, o sea, literalmente. Me han asaltado con machetes en países de Centroamérica, en El Salvador, en algunos estados de México. Presencié un atentado terrorista en Bangladesh, en Dhaka. Contraje la fiebre chikungunya en Chiapas. O sea, he vivido momentos muy al límite, de esos que dices, hostia, de aquí no salgo. Y ¿te has sentido más vivo el día después o no de eso? Completamente. O sea, cuando estás tan al límite de la supervivencia, de repente te das cuenta, todo es un regalo. O sea, todo es... Eso es otro de los aprendizajes, ¿no? Damos muchas cosas por sentado. No valoramos nada. Creemos que tenemos derecho a todo por el simple hecho de nacer aquí. Y no, esto es la conquista de muchas generaciones anteriores. Hay que mirar con gratitud a todas las generaciones pasadas, a tu familia y al mundo, ¿no? Sí. Entonces, cuando estás a punto de despicharla... Sí, claro, sí. De repente eres mucho más consciente de todo. Hombre, nosotros desde luego que aquí, al menos donde hemos nacido, ¿no? Tú y yo, y en las circunstancias que hemos nacido, seguramente estamos en el 5% más favorecido de todo el planeta. Como mucho. Y de la historia. Y de la historia. Actualmente que hay 7.000, 8.000 millones de personas en el planeta, en el tiempo presente. Sí, pero si echas la vista atrás, o sea, vivimos... obviamente siempre si quieres ver cosas negativas las hay, pero vivimos en el mejor momento de la historia. ¿Qué pasa? Que a veces todos el progreso, la ciencia, la tecnología, los avances materiales, a veces no van de la mano de un progreso espiritual, sino que a veces van en contra. Entonces, bueno, curiosamente, viviendo en la mejor época de la historia, es donde más depresión, estrés, vacío, falta de sentido, suicidios hay. Entonces, bueno, creo que también hay que poner la mirada en eso, ¿no? A veces cuando tenemos las cosas muy fáciles, igual es que nos apalancamos, ¿no? Claro. Eso provoca sin sentido. Claro, ocurre, el ser humano es un animal, es una especie que pertenece a la naturaleza y el propósito de la naturaleza es abrirse camino.
O sea, es comer, es estar seguro, es protegerte de las enfermedades, es reproducirte, procrear y mueres. Pero el ser humano, aquí sobre todo en Occidente, ya ha alcanzado ese estadio. Tiene esas necesidades muy cubiertas y ahora de repente nos encontramos con un vacío que es ¿qué sentido tiene la vida? Sí, sí. Si ya eso lo tengo más que cubierto. Entonces es cuando viene ese trabajo interior de darle un sentido a lo que hacemos en el día a día. Y no es fácil. Decir, ¿a qué he venido yo al mundo? Sí, sí. ¿Y qué aprendizaje te dio? Si tuvieras que escoger una cosa de ese viaje, aparte de que nada más decidir que lo ibas a hacer, encontraste tu propósito, ¿tuviste un aprendizaje? Aprendizajes. Pues mira, aprendizajes muchos. O sea, desde luego el potencial que tenemos, física, mental y emocionalmente, ¿no? Hay una frase que me gusta mucho de Nelson Mandela, que dice que no tenemos miedo a la oscuridad, sino a nuestra propia luz, a reconocer que somos capaces de las cosas más grandes, ¿no? Ese es uno de los aprendizajes. Pero hay otro, claro, vas atravesando países, vas cruzando fronteras y va cambiando todo. Cambian los idiomas, cambian los rasgos de la gente, cambian las monedas, los visados, la comida, la legislación, las religiones, va cambiando todo. Y entonces, pues en esa búsqueda, en esa labor de búsqueda, dices, ¿qué verdad hay en la vida? Si todo es cambiante, ¿no? Eso es, todo es un convencionalismo, todo está inventado por el humano. Entonces vas un poco como quitándole capas a la cebolla. Entonces vivimos a veces en las capas superficiales, ¿no? Pues en el día a día, el ajetreo, las prisas, pues las modas, luego las ideologías, las filosofías, las religiones, y vas quitándole capas. Y cruzando el desierto de Australia, estuve durante semanas prácticamente sin ver ni hablar con nadie, hablando solo, pues llegas a esa esencia, al núcleo, ¿no? de esa cebolla del pensamiento, y descubres que la única verdad inalterable al paso del tiempo es el amor. Es el amor como energía creadora. Y eso es algo común independientemente de tu nacionalidad, tu idioma, y ese es el punto común en el que estrechas lazos con las personas. Más allá de las diferencias, del más allá, ahí somos todos diferentes, nuestras ideas, y luchamos, nos peleamos. De hecho, bueno, rechazamos a los que son diferentes, ¿no? Porque así nos sentimos más seguros en nuestra verdad. Pero en el más acá somos muy parecidos. En el más acá necesitamos todos amarnos, comer, estar seguros, ser felices y disfrutar. Entonces, bueno, esa es una verdad que descubres, ¿no? ¿Y la risa, crees que sirve? No sé si se usa igual a nivel universal o no, reír, o si la es risa... un elemento que hace que la gente empatice y conecte. ¿O? Sí, la risa es un lenguaje universal. Es curioso porque, claro, dice, bueno, ¿cómo te comunicas con la gente? Pues claro, yo hablo español, hablo inglés, algo de francés, y tienes que aprender unas palabras básicas de cada idioma. Pero te comunicas con un palo, haciendo dibujos en la arena, con un bolígrafo, pintando en un paco, por mímica, pues comer, beber, dormir. No son conversaciones muy filosóficas, pero sirve para sobrevivir, ¿no? Y descubres que la sonrisa es un lenguaje universal, que se habla en todo el mundo. Obviamente hay que ver de qué te ríes, ¿no? Hay países como en Rusia, que no se lo tomen donde mal, entrar en un bar riéndote, la gente no es tan risueña, ¿no? Hay culturas más risueñas como las mediterráneas, las latinas, ¿no? Pero sí, la sonrisa es un lenguaje universal. ¿Es un viaje que recomendaría? No, digo, igual no hace falta todo el mundo, pero... No lo recomiendo. Aunque sea la Transpirenaica o el Camino de Santiago, ¿a cualquier persona? A ver, yo recomiendo caminar como ya ejercicio saludable que es, simplemente caminar. Pero lo que animo a las personas es a luchar por sus sueños. Eso sí, sea el que sea.
O sea, hablábamos, es encontrarlo, ¿no? El sueño. Yo creo que sueños todos tenemos. Joder, si una vida sin sueños, ¿qué vida es? Uh-huh. En la vida yo creo que todos soñamos, ¿no? Salvo que seas un mueble, tenemos sueños. Lo difícil es atreverse a materializarlos. ¿Y en qué momento vinculas el tema de, bueno, voy a hacer esto de caminar, que se podría considerar o no un reto deportivo, luego has hecho otras cosas, con voy a intentar contribuir socialmente en el medio ambiente o en la defensa de los océanos y tal? ¿Cuándo surge esa sinapsis del match entre una cosa y la otra? ¿O cómo pues pasó? surge durante los preparativos. A ver, es verdad, antes se comentaba que en esa crisis, en no encontrar tu hueco en la sociedad, en el mundo, para mí la naturaleza ha sido siempre refugio. O sea, donde a mí me gustaba estar, para mí la naturaleza ha sido siempre sinónimo de libertad. O sea, en la naturaleza yo me he sentido libre. Ha sido sinónimo de salud, sinónimo de belleza, de equilibrio. Ha sido mi verdad. O sea, la verdad la encontraba en la naturaleza. Lo que ves es lo que hay. Salvo que seas un camaleón, te camufles. Sí. Entonces, yo siempre he estado en deuda, digamos, con la naturaleza. Lo que pasa es que es como el elefante en la habitación, ¿no? Esa expresión que se dice. Sí. Es algo tan obvio que pasa completamente desapercibido, no le prestamos atención, pero no reparamos en lo importante que es la naturaleza, que somos naturaleza, ¿no? Para nuestra salud, para nuestra economía, para cosas, bueno, a veces pues, salvo que seas una persona muy empática o muy romántica, que pues simpatices con los delfines, con los elefantes, por lo general pues nos dan un poco igual, hasta que toca nuestra salud o nuestro bolsillo no reaccionamos a las cosas. Entonces, yo siempre he sentido esa deuda, esa responsabilidad con la naturaleza. Y bueno, pues de estos viajes he podido ver en qué estado están. He visto que vivimos en un planeta maravilloso. Estamos siempre con la carrera espacial, buscando vida en otros planetas. Sí, gastando dinero. Y dinero. Si descubriéramos un planeta como la Tierra en otra galaxia, tú imagínate. O sea, con océanos, con cascadas, con estrellas fugaces, con auroras boreales, con unas especies que son de fantasía. ¿Quién ha diseñado un quetzal, un colibrí, lo que sea, un delfín, una ballena, un oso polar, un elefante? Si es que hemos perdido la capacidad de fascinarnos por el mundo, de sorprendernos, eso que traemos de niños y nos vamos haciendo mayores y se nos olvida, ¿no? Entonces, pues surgió de ahí, yo creo que hay muchas vías de aproximación a la naturaleza, desde un sentimiento más poético, más romántico, pues como un Walt Whitman, como autores, ¿no? Luego, pues desde el sentido común, dices, a ver, tengo 100 árboles, talo 10 al día, en 10 días me he quedado sin árboles. Y luego hay un enfoque, una aproximación más científica, ¿no? Entonces, a lo largo de mi trayectoria ha habido una evolución. Al principio era una visión más romántica, era más desde una visión más poética de la naturaleza, sin saber los nombres científicos de los árboles o sin saber mucho de contaminación, ¿no? Pero un poco por una cuestión intuitiva. Entonces, al final, al paso de los años, te va dando la razón. Y entonces se empieza a hablar de la RSC en las empresas, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, de la Agenda 2030, y empieza a materializarse algo de lo que tú venías hablando ya desde un punto de vista más pasional, desde hacía años. ¿No? De algo tuyo Efectivamente, con la naturaleza y de ti mismo y de encontrarte. Completamente, eso es. Y bueno, pues luego te das cuenta de que el planeta 3/4 partes es agua. Entonces había dado la vuelta al mundo andando, pero tenía una deuda pendiente con el océano. Y entonces al hilo de eso, efectivamente. Tu reto de juntar los 5 continentes a nado. ¿Cómo es eso? A ver, explícame. Porque lo digo a la gente y me dice, pero eso es imposible. Digo, no, lo habrá hecho en los puntos más cortos, entiendo, para no... ¿De qué puntos a qué puntos lo hiciste? Pues ahí empieza una parte apasionante. Investigación, ¿no? De cómo... Efectivamente, que es, bueno, he dado la vuelta al mundo a pie, había descubierto qué es lo que me apasiona, que es hacer expediciones con el propósito de cuidado del medio ambiente,
Y siempre me ha gustado también el que tenga esa parte de reto, de desafío, o sea, que sea con mi propia fuerza física y mental. Entonces, si te fijas, de hecho, de andar a nadar solo cambia de orden las dos primeras letras. Entonces, ves un poco el mismo concepto, pero en vez de caminar, un movimiento mecánico, repetitivo, en el que entras en una especie de trance o de meditación, en el agua. Y en vez de vertical, horizontal. Y empiezas a investigar qué puntos del planeta son susceptibles de ser unidos a nado. Y empiezas ahí pues, a ver el globo terráqueo, a ver mapas, a ver dónde es posible. Y el primero obvio que salta a la vista es el Estrecho de Gibraltar. Es uno de los cruces de aguas abiertas más conocido a nivel internacional, uno de los principales hitos. Y te das cuenta que hay una asociación, la CNEG, Asociación para el Cruce a Nado del Estrecho de Gibraltar, que lleva más de 20 años dando cobertura a nadadores. Entonces, pues tienen un convenio con Capitanía Marítima, tienen dos embarcaciones, una logística estupenda, avisan a los barcos para que mantengan 1 kilómetro de resguardo con el nadador, a pesar de esa milla de resguardo, no kilómetro, 1 milla náutica, te das cuenta del oleaje que generan los barcos, la velocidad que llevan, que el Estrecho de Gibraltar es ruta migratoria de mamíferos marinos, confluencia del Atlántico con el Mediterráneo. O sea, de repente te das cuenta de lo importante que es el océano. Somos seres de tierra. O sea, la playa, la línea de la orilla, es esa frontera entre el mundo seguro y estable y el gran desconocido. Y bueno, siempre digo, ¿no? Fíjate, si el mar es el gran desconocido, que ocupando 3/4 partes del planeta llamamos tierra a lo que debería ser planeta agua. Entonces empiezas, bueno, el siguiente cruce. A ver, ¿cómo uno Europa con Asia? Entonces te vas al Estrecho del Bósforo, en Estambul, y allí hay una carrera anual, pero en cuanto abren las inscripciones, ya vuelan todas las plazas. Entonces, se me pasó el día de la inscripción y empecé a buscar otras variantes. Hay otra en el Estrecho de Dardanelos y una tercera variante que es la travesía Meis-Kas, que une la última isla griega, Castellorizo, con la población turca Kas. Son 7 kilómetros, en un área marina protegida, en fin, un lugar espectacular. Y ahí uní Europa con Asia. Y ahí ya se acaba lo fácil. ¿Y luego a dónde vamos? Luego nos vamos al Estrecho de Bering. ¿Qué eso es? El Círculo Polar Ártico, entre Alaska y Rusia, la península de Kamchatka, eso es. Que ahí no sé cuántos kilómetros hay, pero haría un frío de narices. Son 80 kilómetros. ¿A nado? Son 80 kilómetros de Alaska a Rusia, ¿Sí? pero a la mitad hay 2 islas, las islas Diómedes. Entonces la Diómedes mayor es Rusia, es Asia, y la Diómedes menor es Alaska, es América. Hay 4 kilómetros entre ambas islas. El agua está a 3 grados de temperatura. Y ahí viven esquimales. Entonces, para solo llegar ya es una aventura. Para llegar necesitas que te escriban una carta de invitación, los inuits, el Consejo de Sabios Inuit. Y cuando por fin llegas, dices, bueno, de aquí no me voy hasta que haga mi cruce. Porque tiene que haber unas buenas condiciones meteorológicas para que tú puedas cruzar nadando. Y en esa región pues hay mucho viento, corrientes, niebla, aparte de que es una zona política complicada. O sea, porque es frontera intercontinental entre Asia y América. Entonces, bueno, hay mucha burocracia detrás, implicar a las embajadas, en fin. Y como digo, luego para llegar ahí hay que coger un helicóptero. Y solo vuelas si hay buenas condiciones. Entonces, por eso digo que cuando ya llegas, por fin dices, aquí no me sacan ni con calzador. Aquí ya me o hago el cruce. Agua y ya efectivamente. Entonces, bueno, como hay muchas corrientes, es una travesía que haces en diagonal, porque ya la corriente te va llevando hacia el otro lado, ¿no? Y es muy curioso porque además entre esas 2 islas pasa la date line, la línea de cambio de fecha. Entonces, esta es la isla estadounidense, tienes la isla asiática ahí enfrente, que es otro país, es Rusia, es otro continente, es Asia, pero es mañana. O sea, la isla que tienes ahí delante es mañana. Entonces, nadas hasta mañana y luego regresas ayer. Y bueno, eso pasa en ese lugar del planeta. Luego la logística no está tan bien preparada como en el Estrecho de Gibraltar. Ahí viven esquimales y tienes que convivir con ellos y ganarte su confianza para que el día que haya buenas condiciones te acompañen con su barca. Ellos son cazadores. Entonces, si hay buenas condiciones, se van a ir a cazar morsas, focas,
Entonces, cuando por fin conseguí que me apoyaran con una barca y me tiré a nadar, se iban y te dejan en mitad del estrecho. Digo, estos han visto una foca y se han ido a cazarla. Sí, sí. Entonces, la logística es muy diferente. Un nadador necesita un barco delante que le marque el rumbo, porque en mitad del mar no tienes referencias, y un barco cerca que te dé seguridad y avituallamientos, en fin. Entonces ese fue el tercer cruce. El cuarto fue el mar de Bismarck, en Papúa, la isla de Papúa, con Papúa Nueva Guinea, uniendo Asia con Oceanía. Y el quinto y último fue el Mar Rojo, en Jordania y Egipto, uniendo África con Asia. Y bueno, está la parte del desafío, está la parte medioambiental. ¿Hiciste un proyecto concreto con este reto deportivo? Sí, se llama Expedición Nemo. Colaboramos con WWF, World Wildlife Foundation, colaboramos, por ejemplo, en el estrecho de Bering, hicimos varias acciones también de limpiezas de playas con los hijos de los esquimales. Escribí un segundo libro, publicado también con la editorial Planeta. Hicimos un documental que estamos ahora mismo buscando distribuirlo. Y bueno, por supuesto, pues también mucha divulgación a través de charlas y conocer pues ese elemento, esa capilla sixtina de la vida, que es el océano. Amenazas como pues, la pérdida de biodiversidad, aumento de las temperaturas, el deshielo de los polos, subida del nivel del mar, blanqueamiento de corales, en fin, te das cuenta de lo importante que es el océano para la salud y la vida en el planeta. Que después, hace un par de años o 3, hiciste esta ruta por toda la península, ¿no? Sí. Para hacer análisis. Explícame un poco pues qué es lo que hicisteis y si habéis sacado ya conclusiones de los análisis. Sí, eso es. Bueno, las expediciones anteriores fueron expediciones internacionales, ¿no? Fueron vueltas al mundo. Pero te das cuenta muchas veces que cuando intentas concienciar o transmitir un mensaje, cuando hablas de Alaska o de Australia o de Siberia, son sitios muy exóticos, pero muy lejanos. No va conmigo, ¿no? Nos toca nuestro jardín, lo que está cerca. Entonces hay un pensamiento, una frase que dice piensa global, actúa local. Entonces, siguiendo esa máxima, diseñé una expedición que llamé la España Azul, en honor a esa parte del territorio que es agua, con el objetivo de elaborar el primer mapa sobre contaminación por plástico en nuestra costa. ¿Por qué el plástico? Porque es una de las grandes amenazas que hay en los ecosistemas marinos. ¿Por qué el plástico? Porque es fácil de entender y de comunicar. Cuando hablas de vertidos químicos, de contaminación por CO2, son cosas como muy intangibles, pero el plástico todos lo manejamos en el día a día y es, no sé, un bastoncillo de orejas, un vaso de agua, X, ¿no? Una botella de agua, en fin, las pajitas. Hay plástico en todas partes, sobre todo el single use plastic, el plástico de un solo uso. Y ese es el gran problema. Entonces, bueno, ha sido una expedición espectacular. Ha sido una expedición científica navegando a vela alrededor de España. Es verdad que hemos tenido que pasar por Portugal, pero ahí no hemos tomado muestras. Fuimos hasta las Islas Canarias, estuvimos en las Islas Baleares con el apoyo del Ministerio de Transición Ecológica y la Universidad de Cádiz. Hemos ido tomando muestras en desembocaduras de ríos, zonas prístinas, que son parques naturales, áreas marinas protegidas, y ciudades costeras. ¿Y entonces, cómo está el mar en España? Mal, contaminado, sí. En el 100% de las muestras analizadas hay microplástico. Microplástico, que es desecho de plástico en pequeños... Claro, el plástico en el proceso de degradación se descompone en partículas más pequeñitas, que son los micro y nanoplásticos. Entonces va en función del tamaño. El problema es que eso entra en la cadena trófica. O sea, los peces, las aves migratorias, las tortugas lo ingieren, confunden con alimento y lo comen. Y nosotros estamos en la cúspide de esa cadena trófica. Nosotros nos los comemos. Nosotros nos comemos a su vez y ya hay estudios científicos que demuestran que tenemos micro y nanoplásticos en el cuerpo. En el torrente sanguíneo, fibras musculares, en la placenta, Entonces, no solamente el objeto físico,
sino los aditivos químicos. Todo plástico lleva polímeros para hacerlo más maleable, más flexible, más duradero. De lo que es algo muy reciente, es un estudios que tienen muy pocos años. No se sabe todavía qué impacto tiene directo sobre pérdida de fertilidad, sobre cáncer, en fin, qué impacto tienen esos aditivos químicos. O sea, eso todavía no... Se está estudiando, claro, es algo que necesitas ver a largo plazo, ¿no? Años, qué tendencia. Pero es impresionante, o sea, por el barco han pasado pues, más de 300 personas. En cada comunidad autónoma iban embarcando biólogos, científicos, marinos, estudiantes de universidades, y se montaban unas conversaciones en la bañera del barco, o sea, con el océano como protagonista, espectaculares. O sea, yo ahí calladito, aprendiendo, y luego te das cuenta que el océano, tú ves el mar y ves una gran masa de agua, ¿no? Pero cada muestra que tomamos las muestras, de repente las miras al sol o al microscopio y es un plasma de vida. O sea, hay copépodos, tecnóforos, entran algas, medusas, o sea, el mar es un plasma de vida. Entonces te das cuenta de que el origen, la vida primigenia viene del océano. Y luego piensas también, y dices, joder, cuando iba nadando, cada trago que daba, lo que me estaba llevando a la tripa, ¿no? Bueno, según donde estuvieras, igual menos, ¿no? O está diseminada por todo el planeta. Bueno, influye mucho, hay 5 grandes giros oceánicos, están Pacífico Norte y Sur, Atlántico Norte y Sur y el Índico. Influye mucho las corrientes, pues las corrientes son las que van formando estos giros. Y lo mismo en el litoral español pasa lo mismo. En el Golfo de Vizcaya todas las corrientes iban ahí grandes focos de acumulación. El Cantábrico y el Atlántico, al ser mares abiertos, están más limpios, digamos, o menos contaminados. Pero el Mediterráneo es un mar cerrado, con mucho turismo, muchos ríos vierten. O sea, otra de las cosas que hemos observado es que gran parte de la contaminación proviene de poblaciones de interior, que parece que te lavas las manos porque el mar es cosa de ciudades costeras, pero los ríos son esas arterias que comunican el interior con el mar. Entonces, uno de los objetos que hemos encontrado en el top 10 son los bastoncillos de orejas. ¿Ah, sí? Y claro, dices, ¿y cómo? Si en la playa no veo a nadie limpiándose la oreja, pues es porque confundimos el inodoro con una papelera y se tiran muchas cosas al váter. Entonces eso va a la red de alcantarillado, que va al río, que va al mar. Entonces es muy interesante ese ciclo, ese proceso, ¿no? Hay muchas zonas donde no hay depuradoras, donde hay emisarios que largan la contaminación varios kilómetros mar adentro. Entonces el mar te devuelve todo. También depende de cuándo tomes las muestras, si ha sido después de un temporal, si hay vientos, si hay olas, aparecen más o menos cosas de otros lugares. Sí, sí, eso es muy interesante. ¿Qué 3 cosas harías en el día a día o le harías hacer a tus hijas para, digamos, evitar que empeore el medio ambiente? ¿Qué 3 cosas básicas crees que se pueden hacer en el día a día? Afortunadamente muchísimas. O sea, al hilo de esto que hablamos de contaminación por plástico, reducir al máximo el consumo de plásticos. O sea, lo que pasa es que el compromiso tiene que venir de todos los sectores de la sociedad. Si tú estás muy comprometido, pero vas a la compra y todo está envuelto en plástico, tienes pocas ofertas de uso, ¿no? O sea, pocas ofertas de consumo, de compra. Entonces, bueno, ese es uno. ¿Qué pasa? Que hay que hacer cierto ejercicio pues, de comprar a granel, de disponer de tiempo para poder... Pero intentar reducir el consumo de productos que vengan envueltos en plásticos de un solo uso. Plásticos que consumes en 5 minutos y generas un residuo que dura cientos o miles de años en la naturaleza. Intentar ir a los sitios caminando o en un medio de transporte más ecológico, como puede ser el transporte público, una bicicleta, es la manera en la que nos desplazamos. Y luego que también creo que es importante la divulgación, el comunicar, siempre desde la ciencia, porque caemos en el riesgo de que haya mucha información, incluso contradictoria, y eso genera un efecto contrario a lo que buscas, ¿no? Que es cierto rechazo y falta de credibilidad. Sí. O sea, siempre respaldado con datos, con evidencia científica, pero hay que comunicar, trasladar este mensaje a la sociedad, ¿no? Y el compromiso de autoridades y de empresas,
que aquí si no, no queremos estar limpiando playas eternamente. Yeah. ¿Y cómo crees que hay que divulgar pues en los jóvenes y tal, cuando es un tema que como que de entrada parece que da pereza, ¿no? Que a veces pasa, ya sea el tema del medio ambiente o temas sociales, es como, esto... Desde la pasión. Desde la pasión. Sí, desde la pasión. Yo tengo clarísimo que el ser humano, además de llamarse a sí mismo Homo sapiens y ser inteligente, es un ser... Homo passion sapiens, ¿no? Somos pasionales, sí, Homo, sí, Homo passionalis, no sé cómo sería el nombre en latín. Pero somos seres en ocasiones muy irracionales, muy inconscientes, nos mueven las pulsiones, las pasiones. Entonces, transmitir el mensaje desde la pasión, desde un lado positivo y optimista. Las personas tenemos muchos problemas ya en nuestro día a día. No llegar a fin de mes, perder el trabajo, enfermedades, fallecimiento de seres queridos, X. Te crujen impuestos, hay 100.000. Como para que encima nos pongan encima sobre los hombros la losa o la responsabilidad de la destrucción del medio ambiente, del cambio climático. Entonces, o sea, la gente influyen las grandes empresas y los países, más que nosotros, ¿no? ¿Que influye? Que influyen al 100%, digo que nosotros podemos tener parte de responsabilidad, pero que la gran parte de la responsabilidad no es del individuo, ¿no? Es una suma, es una suma. Nosotros tenemos podemos ejercer una presión a través de nuestros hábitos de consumo. O sea, no hacemos política metiendo una papeleta en una caja cada 4 años, haces política a diario, con qué consumes, de dónde viene, quién lo fabrica, de qué está hecho. Cada acto de consumo es un acto político, ¿no? Es un acto de rebeldía o de sumisión o de consentimiento. A veces es peor la omisión que la comisión, ¿no? Es el no hacer nada, en cierto modo, está siendo cómplice de que las cosas sigan siendo como son, ¿no? La comodidad. O sea, entonces, bueno, creo que todos tenemos que actuar, sociedad, pero también empresas y autoridades, sin duda. ¿Cómo inculcar en los niños el amor por la naturaleza? Llevándotelos a la naturaleza. Claro, sí, pero deberían de... Claro, en algún sitio obviamente será más fácil en un pueblo que en una ciudad, pero debería de incorporarse algún tipo de asignatura o algo en los colegios que obligaran casi semanalmente a llevar a la naturaleza en vez de que sea la excursión del año. Totalmente, sí. Mira, dentro de esta labor de divulgación tenemos un programa que se llama Desconectados. Des entre paréntesis y conectados. En esta época de hiperconectividad, de digitalización, de teletrabajo, donde cada vez pasamos más y más horas frente a una pantalla, es una necesidad desconectar de las pantallas para reconectar con nosotros mismos. O sea, de quiénes somos, qué queremos, a qué hemos venido al mundo. Estamos constantemente buscando fuera, ¿no? Y conectar con la naturaleza. O sea, cómo es la naturaleza, es catalizador, es un entorno ideal y lo están haciendo cada vez más empresas, que ya es salir del formato 4 paredes para hacer cosas al aire libre, porque está llena de bondades, ¿no? Entonces, yo animo a la gente, a los chavales, a pasar más tiempo en la naturaleza. La naturaleza es una maestra. O sea, me ha pasado de estar haciendo actividades con estudiantes y los chavales como cabras subiéndose a las rocas, a los árboles, diciendo: nunca me he sentido más vivo en mi vida. Es una actividad en la que tienen que apagar el móvil, dejarlo completamente fuera, ni en el bolsillo, y los chavales cogiendo bellotas, los rastros de los animales, el canto de los pájaros, las nubes en el cielo, o sea... Pero hay que darles la oportunidad. Entonces, simplemente eso, la manera de volver o de despertar el gusto por la naturaleza es simplemente pasando más tiempo en la naturaleza, bañándote en los ríos, haciendo bivac, viendo las estrellas, durmiendo en refugios, haciendo fuego, haciendo rutas y despertando de un modo natural, nunca mejor dicho, esa pasión y ese interés y ese amor por la naturaleza. Tú no puedes cuidar lo que no conoces.
Pero habría que hacer una asignatura, ¿no? Naturaleza. Sí, bueno, claro. Cada semana. Sí, pero no desde el punto de vista teórico. No, por eso digo que cada semana habría que llevarte al mediodía al grupo totalmente, de la clase, a la sí, montaña, hacer rutas, pero desde el interés. Y obviamente pues habrá quien le guste más y quien le guste menos. Pero simplemente estar en la naturaleza ya es saludable. Te carga las pilas, ¿no? ¿Te pasa a ti que a veces estás en épocas de más estrés o días de más tensión o enfadado o estás en un problema al que no sabes qué solución darle? Te vas a correr por la montaña o a hacer una ruta, de repente parece que los puntos se conectan, te oxigenas, tienes un ángulo, una perspectiva diferente y lo interesante es traerte luego esa visión al día a día, a un sedentarismo del cual no sabes salir, ¿no? Y mientras caminabas esos años por el mundo, ¿te imaginabas que ibas a acabar haciendo de conferenciante o he visto que también haces de coach para, no sé si para empresarios, para qué tipo de perfiles? ¿Te imaginabas hacer estas cosas mientras estabas caminando por el mundo? No, pero es que yo cuando empecé a dar la vuelta al mundo andando, estaba poniendo en práctica unas habilidades que no sabía ni cómo se llamaban. O sea, estaba empleando herramientas como la resiliencia, como la planificación, el trabajo en equipo, la gestión de la incertidumbre, pero sin saber qué era, porque lo llevamos en nuestro ADN, está en nuestra naturaleza. O sea, el ser humano lleva millones de años evolucionando a base de eso, porque somos exploradores. Entonces, claro, lo estaba haciendo de un modo natural. Y luego cuando empiezas a ponerle nombres y a investigar y a meterte en un lenguaje más empresarial y más técnico, pues te das cuenta de que eso, pues si eso que estaba haciendo era adaptación al cambio, ¿no? Entonces, pues no me lo puedo imaginar, pero te das cuenta, claro, tú cuando te miras al espejo, pues eres una persona normal que te ves todos los días, ¿no? Pero que a lo mejor tienes algo que puede aportar al mundo. Y a lo mejor tienes algo especial en el que los demás se miran y les gustaría, o hay algo que aprender, siempre desde la humildad, ¿no? Entonces ha sido el darme cuenta de que tengo algo que aportar al mundo, que lo que he hecho y lo que he aprendido y he documentado tiene un valor para la sociedad, para las personas, para las empresas, y al final pues es crecer, es inspirar, es motivar a conseguir lo que te propongas o por lo menos intentarlo, ¿no? ¿Y qué tipo de gente trabajas a nivel de coach? O sea, ¿con qué tipo de gente? Pues hago tres tipos de coaching. Uno es personal, que es el encontrar tu propósito, es descubrir quién eres, pero es una labor muy personal. O sea, aquí se trata de ir poniendo, pues haciendo preguntas y ir mandando pues como unos deberes o unas actividades que la persona tiene que trabajar, usando siempre mi propia experiencia. Es decir, que eso es lo que lo hace real, auténtico, ¿Les envías avalado. a 2 o 3 años a dar la vuelta al mundo? No, si hiciera falta. Ya es que hay proyectos de todo tipo, es que hay músicos, es que hay gente que le gusta el diseño gráfico, es que hay personas que lo que no se atreven y lo que no se dan cuenta es que vivimos en unos tiempos ideales para emprender. O sea, vivimos unos tiempos de cambio donde el mundo tal y como lo conocíamos está cambiando muchísimo. Entonces, esa incertidumbre y ese cambio son una oportunidad fantástica para emprender. Y cuando eres auténtico y fiel a lo que eres, tienes muchas más garantías de que se te dé bien. Cuando haces aquello en lo que crees, tienes más garantías, por tanto, de que se te dé bien, ¿no? De tener éxito y, por lo menos, bueno, ¿qué es el éxito, no? Pero sobre todo de estar satisfecho, que eso creo que es muy importante, llevar una vida de la que estés satisfecho. Luego hay otro coaching que hago que es el deportivo, que son personas que se plantean retos, sobre todo en el tema pues como el Camino de Santiago, correr o nadar, que son donde yo tengo más experiencia, ¿no? Y son expediciones que he hecho. Y luego el tercero es empresarial. Entonces son personas, sobre todo CEOs, directivos, comités de dirección, que están en procesos de cambio, de transformación, que es bueno pues orientarles. Y esto lo hago ya con un equipo.
O sea, es un programa de formación. ¿Y les llevas a la naturaleza o les haces hacer deporte? Eso es, sí, sí, sí. Para regenerarles. Claro, sí, sí, los pongo en situaciones complicadas para que pongan en práctica todo lo que estamos viendo a nivel teórico. Entonces son 6 meses, es un programa que se llama el liderazgo natural, en etapas de 2 meses. Entonces hay una primera fase de catarsis, en la que sacas todo los problemas a nivel personal y empresarial del equipo. Luego está la construcción, que es construir un nuevo modelo, y luego la consolidación. Entonces pasa por distintas etapas, como distintas montañas. Entonces al final de cada etapa hay un retiro. Un retiro de varios días en la naturaleza, con actividades, y es una pasada. ¿Y ha tenido ya sus resultados sí, en las personas? Claro, sí. De hecho luego, bueno, haces un seguimiento también, en fin, sí, sí. O sea, de esta manera ya estás ayudando a mejorar el mundo, ¿no? Más allá de el medio ambiente o tal. Claro, claro. Motivar a personas a encontrar su propósito, eso es. O a nivel empresa cambiar, ¿no? Al final es, bueno, pues sí, intentar hacer del mundo un lugar mejor, ¿no? Sí, esa vocación de servicio, yo creo, que es lo que mueve. Lo que es parte del propósito. Y de mi necesidad, o sea, de mi forma de ser, que es el ser útil, ayudar, ¿no? Además que al final es egoísmo, porque es que al final te sientes tú también genial. Te vuelve, ¿no? Es que el dar... completamente, siempre nos miramos al ombligo, mis problemas, me ahogo en un vaso de agua, no sé qué hacer. Chico, ayuda, mira fuera, sal fuera mira a tu alrededor. Y eso es que te devuelve muchas veces más de lo que tú estás dando. O sea, das una charla y bueno, pues las personas se acercan a ti a darte las gracias, la enhorabuena, y comparten contigo lo más profundo que tienen, sus miedos, sus sueños. O sea, eso es brutal, es brutal. Los niños te abrazan, es muy bonito. Hablando de miedos, el miedo es una de las cosas que nos paraliza más al ser humano en atreverse a hacer cosas, ¿no? En lanzarte a tus sueños, en hacer cualquier cosa. Claro, el viaje que hiciste, entiendo que te enfrentaste a muchos tipos diferentes de miedos a lo largo del viaje, ¿no? ¿Cómo consigues deshacer ese miedo ya sea amenazas con machetes o entiendo que pues eso en el atentado de Bangladesh o 1000 situaciones que te puedes haber encontrado de no comer durante unos días, en Australia que te pueda picar cualquier cosa y en medio donde no había nadie y te podía haber pasado? Vives con el miedo, o sea, convives con el miedo como un elemento más del equipaje. Desde el momento en el que tomas la decisión o das los primeros pasos, los miedos a los que tienes que enfrentar es, bueno, ¿y qué va a ser de mí? ¿Voy a volver? O sea, te vas a dar la vuelta al mundo andando. Entonces, si vuelvo, ¿quién seré? O sea, ¿quién seré? ¿Seré capaz otra vez de adaptarme, de encajar? Tendré que volver a dar una segunda vuelta al mundo y ya estaré caminando toda mi vida. O sea, hay miedos constantes. Hay un miedo que es un miedo natural, son los miedos pues, normales, a un león, a no tirarte por un precipicio, ¿no? Miedos que te hacen seguir vivo, que están en nuestros genes. Pero luego hay otros miedos que son culturales, que son miedos sociales, que son miedos aprendidos. Y son esos miedos pues, al que dirán, al futuro, y eso parte de una inseguridad. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando te atreves y poco a poco vas superando esos miedos, vas ganando una confianza y te vas dando cuenta de que no eran para tanto. Entonces, yo creo que lo importante es ir paso a paso, el ir poco a poco, el atreverse, el cada día hacerlo un poquito mejor que ayer. Y vas ganando esa confianza que hace que cada vez te atrevas con cosas más grandes. Por eso no me levanté del sofá y me fui a dar la vuelta al mundo caminando.
fue una evolución muy paulatina y casi un proyecto de vida, en el que conectan todos los puntos, hasta que al final, bueno, pues sale. Y miedos, pues sí, te metes en un desierto y me he quedado sin comida y sin agua. Dices, hostia, si me muero aquí. O te entras en regiones muy peligrosas donde, por eso planificas muy bien, intentas ir acompañado. Por eso, claro, no hay que ser ingenuo tampoco. Decir, no, ala, venga, pum, aquí. No, detrás hay mucho trabajo mental, pero también de preparativos, de qué duración tiene la jornada, dónde voy a dormir, qué vacunas me tengo que poner, qué comidas me sientan bien, qué fauna hay en este ecosistema que puede ser peligrosa, intentar caminar acompañado, en fin, intentar tener todo lo mejor planeado posible para dejar al azar el menor número posible de cosas. ¿Tienes algún gran proyecto en marcha o a punto de estar en marcha? Estamos preparando una expedición científica en Portugal, Portugal Azul, una expedición científica navegando por todo el litoral, y queremos ir a las Azores y a las Madeira. Que ir navegando hasta las Azores está en mitad del Atlántico, vamos. Es una travesía que me apetece muchísimo. Y colaborando con la Universidad de Coimbra, que es la universidad más antigua de Europa, y estamos ahora mismo organizando todo. Eso de cara a 2025, de marzo a junio de 2025. Que sería un poco el mismo análisis que hiciste. Efectivamente, con el mismo protocolo, mismos instrumentos, en fin, todo igual, para que los datos sean contrastables. Que uno de los problemas que hay en la investigación por plástico es que hay pocos estudios y los pocos que hay siguen procedimientos diferentes, entonces no se pueden comparar conclusiones, ¿no? Y el objetivo a largo plazo es una vuelta al mundo, una vuelta al mundo navegando. Haciendo el análisis. Eso es, mismo, con un barco escuela al que invitar a científicos, a biólogos marinos, ir pues, localizando distintos puntos en el océano donde ir tomando muestras y triangular lo que es exploración, aventura, ciencia, sostenibilidad, océanos y divulgación, comunicar, ¿no? ¿2028? ¿O? Aprox, 2027-2028. Estamos en el decenio de las ciencias oceánicas, 2020-2030, y tiene todo el sentido acabar la década con una expedición internacional, con un barco. O sea, estás en marcha con eso. Estoy en marcha, estoy ongoing. Sí. Tengo mi carpetita de Portugal Azul, pero ya tengo abierta la otra en la que voy metiendo ideas y cosas. Sí. ¿Qué 3 valores te gustaría inculcar en tus hijas? Los 3 de todo lo que tú has aprendido en tu viaje, en tu propósito. ¿Qué 3 cosas crees que son más importantes que aprendan a nivel de valores? Pues yo creo es fundamental que crean en sí mismas, que sean personas seguras, porque siempre se nos enseña a creer en cosas de ahí fuera, pero lo realmente importante está dentro. Decía Miguel de la Cuadra Salcedo que la mayor expedición es la que haces a tu interior. Entonces es creer en ti mismo. A lo largo de la vida pasamos por momentos muy complicados, cientos, ¿no? de tormenta, de estar perdido, de no saber a qué aferrarte, pero cuando crees en ti mismo, ese es el lugar sólido al que asirte en la tormenta. Momentos de confusión, de cambio, de no saber en qué creer. Entonces creo que eso es importantísimo, creer en uno mismo. Creo que en la vida también hay que ser valiente. Ser valiente para luchar por tus sueños, para defender lo que piensas, para reconocer tus errores, para saber pedir perdón. Creo que en la vida hay que ser valiente. Y ser buena persona. Pero la bondad no entendida como, es que es tan bueno que parece tonto, la bondad entendida como compromiso, o sea, como persona que actúa, que coge las riendas y dice, hay cosas que mejorar y voy a trabajar por ello.
¿Y trabajas para transmitirles esos valores? Hombre, lo intento, dentro de la imperfección y lo intento, desde luego, sí, sí. ¿Y crees que tus padres te inculcaron alguno de estos 3 valores? Yo creo que sí. Estás haciendo una Es continuación. sí, como una transmisión de conocimiento, ¿no? Que hace la naturaleza. Pues yo creo que sí. Yo soy una persona muy afortunada, muy privilegiada de tener los padres que tengo. La bondad, desde luego. Yo de mi padre me han inculcado. Es curioso, ¿no? Porque he aprendido, sobre todo ha sido una educación muy estoica, de la disciplina, el esfuerzo, el trabajo, y por parte materna más la sensibilidad, ¿no? La poesía. Entonces ahora llega un punto en el que te das cuenta y dices, por un lado valores y por otro sensibilidad. Dice, han hecho de mí un inadaptado, un outsider, ¿no? A veces miras la sociedad y dices, lo que menos hace falta es ni sensibilidad ni valores. Entonces esa es la crisis, ese es el choque, el conflicto, de decir, hostia, es que quien soy no es apto para cómo es el mundo. Entonces a la larga te das cuenta de que es al revés, de que eso es lo mejor en la vida que puedes tener, valores y sensibilidad. Pero hay que gestionarlo. Entonces cuando eres joven esa es la dificultad, ¿no? Por eso pongo también foco en los jóvenes. Siempre hablamos de colectivos de riesgo, ¿no? Las mujeres maltratadas, los toxicómanos, la inmigración. La juventud no está considerada un colectivo de riesgo, pero es que son súper vulnerables. Entre las hormonas, la socialización, el no tener ni idea de qué van a hacer. Con 18 años, ¿cómo vas a saber lo que quieres hacer toda tu vida? Hay algunos afortunados que sí lo tienen claro, ¿no? Pero bueno, entonces poner el foco en la juventud me parece que es importante. Entonces sí creo que hay una transmisión de valores. Sí, sí, sí. Preguntas rápidas para conocerte un poco más. Sí. Vosotros a mí. Claro, nosotros a ti. Son preguntas con enjundia, ¿eh? Joder. ¿Qué quieres ser de mayor? ¿Qué quiero ser de mayor? Más niño. Más niño. Sí. Mantener vivo, ¿no? La llama... Sí, la llama de la ilusión. De la curiosidad, sí, sí. Esa es la clave. Totalmente. Mantener vivo el niño que llevamos dentro. ¿Qué es para ti la felicidad? Es un estado. No es algo puntual o pasajero o un pico por el que paso a lo largo del día, sino que es un estado interior. Un estado que tú alcanzas, consecuencia de un proceso de maduración, de descubrir quién eres, un estado de satisfacción, de plenitud. ¿Qué crees que hay después de la muerte? Más vida. ¿Una pregunta que te gustaría que te hubiera hecho que no te haya hecho? O, pues no lo sé. O que te quieras preguntar o lo que sea. Bueno, claro, a mí me gustaría que hiciéramos una colaboración, o sea, que os vinierais al barco. Eso, me encantaría que vinierais al barco. Pues en cuanto lo actives. Claro, sí. Pues muchas gracias por la charla y nada, un placer. Seguimos ahí. En la brecha, claro que sí. Muchas gracias. Venga. Apa.